Compartimos nuevamente pantalla y empezamos la segunda parte que es hepatitis B. El mismo enfoque, vamos a tenerlo. Vamos a ver algo de epidemiología de esta infección del hígado. La Organización Mundial de la Salud, miren, tiene una estimación hasta el año pasado que aproximadamente 254 millones de personas padecen de hepatitis B, pero en su fase crónica. Miren, 254 millones. Cada año se van sumando nuevas infecciones. Aproximadamente 1,2 millones de personas se infectan cada año con el virus de la hepatitis B. En cambio, a comparación de la hepatitis A, la mortalidad de la infección de la hepatitis B es aproximadamente por año cerca de 1 millón. Este 2025 posiblemente supere el millón de muertes anuales. La coinfección es muy frecuente, principalmente hepatitis B asociada a hepatitis C. Si se dan estas dos, diríamos que se potencian y la enfermedad, en cambio, cuando hay hepatitis B con el virus de la hepatitis D, por eso se habla de la coinfección hepatitis B con delta, porque en este caso recibe el nombre de delta el virus de la hepatitis D. Recordándoles que este tiene un ARN un poco defectuoso, por eso necesita. Sin embargo, su prevalencia es alrededor del 5% esta coinfección. Por lo tanto, una forma de prevención o reducir esta incidencia es promocionando lo que es la inmunización o la vacunación en las Américas. ¿Y por qué en las Américas? Porque nos hemos convertido en el continente que en los últimos años, en los últimos 10 años, ha tenido un incremento mayor en comparación a otras regiones geográficas del mundo. Por eso la vacunación debe ser priorizada y recordar algo, que las vacunas de la hepatitis B deben aproximadamente volverse a colocar, porque son 3 dosis, se deben de colocar cada 10 o cada 15 años en el ser humano. Lamentablemente, muchas de las personas en el mundo no tienen este concepto de prevención y eso incluye a veces hasta el personal de salud que desconoce que cada 10 o cada 15 años los pacientes deben de vacunarse, es decir, volverse a colocar. ¿Por qué? Porque a diferencia de la hepatitis perdón, la hepatitis a diferencia de la hepatitis B no nos da un IgG de por vida. Dura aproximadamente un promedio entre 9 y 13 años. Por eso que la vacunación se recomienda después de 10 o después de 15 años. Vamos a conocer un poquito estos aspectos epidemiológicos. Primero que la familia es Hepatnaviridae, a diferencia de la hepatitis A. Vemos que en este caso la hepatitis B tiene un genoma de ADN doble cadena simple y es un virus que tiene cobertura, es recubierto. En cambio, el hepatitis A es desnudo. Teníamos conceptos de que en la hepatitis A hay 6 genotipos principales que afectan a los seres humanos.
En cambio, en la hepatitis B hay 10 genotipos principales. Ojo, principales. Hay muchos más. Y de estos vamos a ver que en esta tabla, por ejemplo, de las características epidemiológicas de los pacientes en Estados Unidos que tienen infección de hepatitis B, pero sobre todo crónica, vemos que el genotipo que predomina es el A, el B y el C, resultando que el A y el C son los más frecuentes en el continente americano. Asimismo, la raza, diríamos, o el grupo étnico que más se afecta o está más afectado en el mundo es de ascendencia asiática por lo general. Asimismo, el sexo que predomina en esta infección por lo general son los varones. Sin embargo, en los últimos años ese porcentaje se ha ido estrechando y el grupo que empieza a tener más relevancia son las mujeres, sobre todo en etapa gestante, porque ha incrementado el número de casos, pero sin embargo sigue prevaleciendo el sexo masculino. Asimismo, el grupo etario, de acuerdo a la edad o los grupos de edad más frecuentes, se da entre los 25 y 39 años. Es el grupo joven, en realidad, el que tiene más incidencia y que aumenta la prevalencia en países como el nuestro. Sin embargo, en las etapas crónicas, también resulta importante mencionar los grupos etarios de 40 a 54 años. ¿Y por qué? Porque en estos grupos, en los estudios, en la mayoría de estudios publicados de reviews o análisis de metaanálisis, valga la redundancia, el juego de palabras, es por la falta de inmunización en este grupo. Es decir, entre los 40 y 54 años, muchos de los pacientes que se les entrevistó no se habían puesto la vacuna de refuerzo que se pone por lo general entre los 25 y 30 años. Y haciendo un paréntesis, preguntaría pues a ustedes, futuros médicos, ¿cuántos de ustedes se han ya vacunado? Porque en promedio están bordeando los 20 a 25, la mayoría, pero también hay un grupo que está entre 25 y 30 o supera en algunos casos la edad de 30 años. Y sería interesante ver que les voy a preguntar posiblemente el día lunes, que hagamos clase presencial, que continuemos las clases, entonces, y me respondan, pues, ¿no? Tal vez hagamos una dinámica de alzar la mano y ver quiénes sí se han vacunado y quiénes no. Asimismo, quien les habla a veces habla acerca de los factores de riesgo y hablar factores de riesgo significa hablar de qué capacidad tiene una variable, en este caso, que puede influir ya sea negativamente incrementando el riesgo y hay estudios que utilizan el odds ratio principalmente, que son casos y controles, o lo que es la probabilidad de que si se presenta estas características, una persona pueda tener la enfermedad. Y ahí vamos a ver que, por ejemplo, lo que está resaltado en, en aquellos pacientes que conviven con un paciente que ya tiene hepatitis B crónica o, es decir, son familiares, o también que tengan su pareja sexualmente hablando, tienen entre 3 hasta 20 de odds ratio, es decir, tienen mayor probabilidad 3 veces o hasta 20 veces de quedar infectados por lo que es este virus. Asimismo, pacientes que se infectan con VIH tienen inclusive 4 veces más probabilidades
hasta 17 veces más la probabilidad de infectarse con la hepatitis B. Asimismo, también miren, tener contacto sexual con un paciente que tenga virus de la hepatitis B crónica tiene entre 3.5 veces más la probabilidad, hasta 9 veces más. ¿Por qué? Vamos a verlo después en la clasificación crónica, aquellos que puedan tener carga viral baja, pero pueden contagiar. Asimismo, hombres que tienen sexo con hombres o individuos que usen drogas inyectables que utilicen la misma jeringa, la misma aguja y puedan tener inclusive entre 2.7 hasta 11 veces más la probabilidad de contagiarse de la hepatitis B. Entonces, es muy interesante ver estas características que a veces muchos de los profesionales médicos no lo valoran, es decir, no recolectan criterios epidemiológicos. Por lo tanto, vean que en el mapa a nivel mundial, los niños definitivamente el color que más resalta es el color plomo y el color, en este caso, pues medio celeste. Vamos a ver que los niños van a contagiarse de hepatitis A, hepatitis E, por lo general, pero hay un riesgo de que hayan sido hijos de madres con hepatitis B, una probabilidad de tener también la hepatitis B o C o asociada con el virus Delta o no, como coinfecciones. Y miren, Perú en realidad en hepatitis B en niños es una zona geográfica moderada. Por lo tanto, es importante tenerlo también como diagnósticos diferenciales cuando se atiende pacientes pediátricos. Ni qué decir que todo el contexto, casi todo el continente americano, sufre de casos de hepatitis B, pero con una incidencia, según esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, slash Organización Panamericana de la Salud, dice que es bajo. Sin embargo, en los últimos 2 años, después de la pandemia de COVID, más bien se han ido reportando en nuestro país, Perú, el incremento de casos de detección de hepatitis B ya crónica. Por lo tanto, en el Perú, vean que las regiones de color rojo, antes de la campaña de vacunación a nivel nacional, eso estamos hablando antes entre los 90 y 2000, había una campaña muy importante de vacunación a nivel nacional. Y miren, antes de eso, antes de los 90, eh, las ciudades con rojo eran que tenían una alta prevalencia y se consideraban zonas endémicas de hepatitis B. Y miren, el color amarillo era una endemicidad intermedia. Ahí estaba Lima, Junín. La región Junín era considerada una zona endémica intermedia. Sin embargo, después de la vacunación y de esa campaña muy importante, vean que todo el mapa en realidad ya tiene una baja probabilidad de casos. Sin embargo, Iquitos y Huancavelica son las dos regiones que tienen todavía presencia de hepatitis B junto con la hepatitis delta y son zonas endémicas importantes. Y la región de Cusco, que es considerada una zona endémica intermedia en hepatitis B. Sin embargo, repito, en los 2 últimos años hay un incremento de casos o de reportes
de diagnósticos tardíos en etapas crónicas de la hepatitis B. De ahí la importancia de conocer este tema en la actualidad. Ahí tenemos algunas características muy importantes, las cuales nos va a permitir reconocer a este virus que le hemos dicho que es un virus que tiene envoltura. Ahí vemos que tiene su polimerasa, es decir, su enzima. Tenemos el ADN doble cadena simple del virus de la hepatitis B, así también como el core, que sería mm, su protección de lo que es el genoma, ¿correcto? El genoma está protegido por el core. Asimismo, vamos a tener en su membrana externa o en su pared externa el antígeno de superficie, el cual tiene tres subtipos, el antígeno de superficie L, S y M. Y vamos a ver para qué sirven estos antígenos, porque el antígeno necesita un receptor y son tres subtipos, por lo cuales les permite ingresar a la célula hepática. Asimismo, tiene también, cuando un virión eh, se conecta con su receptor, que es el NTCP, y permite la fusión y el ingreso de la nucleocápside y la liberación posterior del ADN circular y simple de doble cadena, y tiene dos capacidades, que en este caso, la polimerasa, que es la enzima principal, permita tener una doble copia, lo cual va a generar que se una de estas copias al genoma de la célula hepática y la otra parte se convierta en una cadena doble de ADN con capacidad de transcripción, es decir, con capacidad de un ARN mensajero. Y este, a su vez, al ser transcripto a un ARN mensajero, permite, pues definitivamente, la replicación a través de las organelas de lo que es la célula hepática y finalmente la elaboración de las diferentes partes. Asimismo, se une nuevamente en el retículo endoplasmático estas partes de virión y puede obtener la membrana externa para su posterior exocitosis. Entonces se liberan nuevos viriones que tienen capacidad definitivamente que puedan invadir otras células. Por lo tanto, diríamos que la principal vía de transmisión va a ser la exposición a fluidos corporales, incluyendo la sangre, que contengan a estos viriones. Los títulos virales se le denomina carga viral. Cuando es muy alta, va a ser en sangre y en suero. Por lo tanto, o en secreciones corporales, en sangre y secreciones corporales. A diferencia del virus de la hepatitis A, donde había viremia mayor en el aparato digestivo, en cambio en sangre era muy bajo, aquí la principal carga viral es en la sangre. Es muy alta y con esto permite que los diferentes fluidos que se forman a través de la sangre puedan contener también viriones que tienen la capacidad de infectar. Lo que es una cantidad intermedia, pero con capacidad de infección, son los fluidos del semen, fluidos vaginal, inclusive la saliva. Y muy bajos que tengan carga virales, pues es la orina, las heces y la leche. En este último, muchos estudios dicen que depende de la cantidad
de la carga viral en sangre, ¿para qué? Sobre todo en leche, tendría la capacidad de transmitir. Por eso que la carga viral en leche materna es muy baja, por lo tanto, no se prohíbe la lactancia materna, no se suspende. Entonces, doctor, ¿sí se puede dar lactancia materna en aquel paciente que tenga hepatitis B? Pues sí, la evidencia ha demostrado que la carga viral en esta secreción corporal es muy baja y no generaría mayor infección. Por eso no se suspende. Entonces, doctor, si la sangre y el suero tienen una gran concentración, pues sería la principal forma de transmisión, pues sí. Sin embargo, en los bancos de sangre de los diferentes hospitales tienen una mayor capacidad de reconocer la presencia o no de la hepatitis B. Por lo tanto, si un donador tiene hepatitis B, pues no puede dar esa sangre, es decir, no puede brindar su sangre para otros pacientes, no puede donar. Doctor, ¿y si en el semen y en el fluido vaginal y la saliva tiene cargas intermedias, puede contagiar entonces? Sí, también, y se convertiría en la principal vía de transmisión a, a diferencia de la sangre, que en los bancos de los hospitales, cuando donan, pues se detecta, ya no se permite la transfusión, por lo tanto, deja de ser en primer lugar esa forma de transmisión y la vía sexual, a pesar de que tenga carga viral intermedias, se convierte en la principal vía de transmisión. Ojo. Y a diferencia del VIH, miren, la hepatitis B tiene 30 veces más capacidad de transmitir por las relaciones sexuales que el VIH. Por eso, tengamos como prioridad evaluar a los pacientes con respecto a la hepatitis B. Mire, es más contagiosa que el VIH. Asimismo, la transmisión vertical empieza a tener relevancia debido a que la sangre de la mamá lleva los nutrientes y lleva la carga viral, a pesar de que la placenta tiene una capacidad de ser un órgano que evita el paso, pero no es 100% perfecto. Por lo tanto, la transmisión transplacentaria en el momento del parto se convierte también en un factor importante. Asimismo, la vacunación en las primeras 12 horas de vida de ese bebé que ha nacido reduce en el 95% que ese bebé evolucione a fase crónica. Además de que se administra la inmunoglobulina específica contra la hepatitis B en ese recién nacido. Y repito, también dentro de las 12 horas de vida. Existen otras posibilidades como las agujas de tatuajes que pueden contener al virus de la hepatitis B. Sí, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de sobrevivir varias semanas en la tinta, en la aguja o inclusive debido a las limitaciones de la, eh, diríamos, esterilización de estos instrumentos en esas zonas donde se realiza el tatuaje, pues genera todavía que la hepatitis B pueda sobrevivir y si se utiliza en un nuevo huésped puede ser forma de transmisión. El uso de drogas endovenosas, ni qué decirlo. Cirugías y trasplantes tienen la capacidad no solamente al cirujano, si se pincha, de transmitir la hepatitis B, sino también cuando el receptor recibe un órgano que tenga virus
de la hepatitis B en un hígado y que pueda estar en fase latente, porque hemos visto en la diapositiva anterior que el virus, su genoma, tiene la capacidad de estar en fase latente y también a la vez estar en fase activa debido a ese ADN que se comporta con capacidad de transcripción como el ARN. Vean, por eso es importante reconocer esta infectología. Asimismo, compartir artículos de higiene personal podría ser una forma también relevante de transmitir este virus. Entonces, tenemos que dividir a la infección de la hepatitis B en fase aguda y fase crónica. ¿Y de qué depende? Ya hemos visto que depende de la vida del IgM, que dura 6 meses. Y por esa capacidad de que el IgM dura 6 meses, permite clasificar en fase aguda, cuando hay presencia todavía de IgM positivo, y si no hay, se convierte en fase crónica. Entonces, la fase aguda, el 70%, vean, es subclínica. Es poco probable que se diagnostique. ¿Por qué? Porque es anictérica o tiene síntomas muy sutiles que son confundidos como un cuadro de gastritis. ¿Por qué? Porque tiene toda la sintomatología de gastritis y acuden al gastroenterólogo y no al profesional adecuado y les tratan con otro tipo de tratamientos sintomáticos y genera el diagnóstico tardío. ¿Debido a qué? A que, repito, es subclínico y anictérico. Y solo el 0,1% o máximo al 0,5% van a presentar hepatitis fulminante en el periodo agudo. También se puede presentar hepatitis fulminante, doctor, en fase crónica, sí, pero es muy raro, mucho más raro que se presente en fase aguda. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? Va a depender definitivamente de la respuesta inmunitaria del paciente, pero los factores de riesgo son consumo de alcohol, uso de paracetamol en forma indiscriminada y por periodo muy largo, inclusive que sea intermitente, es decir, periodos sí, periodos no. La pérdida de peso de 6 meses previa a la infección, que se cataloga ya como un grado de desnutrición, es un factor importante para que también los pacientes terminen en hepatitis fulminante. Doctor, ¿y esos son también los factores que a la hepatitis A puede llevar también? Sí, y viceversa, ¿no? Es decir, estos que consumen alcohol a temprana edad y les da hepatitis A, pues puede ser fulminante. O que tengan problemas ya autoinmunes o tengan una hepatopatía crónica. Y el caso se suma que usen paracetamol o que hayan perdido peso en los últimos 6 meses. Ya los compromete. En cambio, la fase crónica en la hepatitis B, vamos a ver que el 90% de nuestros bebitos pueden evolucionar a la fase crónica si es que no se les maneja adecuadamente. Es decir, no se le diagnosticó a la gestante a tiempo y los bebitos nacen con exposición, como ya hemos visto, a las secreciones vaginales o a las secreciones de sangre de la madre, y si no se les da el tratamiento adecuado, el 90% evoluciona a fase crónica e inclusive cuando llegan a la adolescencia, a veces necesitan trasplante de hígado. Vamos a ver que suelen ser asintomáticos la mayoría de nuestros pacientes, tener un síntoma muy frecuente, muy crónico, que es la fatiga crónica. La fatiga crónica es una característica de la hepatitis B crónica. Asimismo, puede haber
etapas donde hay viremia y puede llevar esas viremias transitorias, pero crónicas, a una falla hepática. Y si eso continúa, esa agresión, esa injuria, termina en cirrosis, que es propiamente la falla hepática. Y definitivamente, si sigue y persiste, convertirse en un cáncer hepático. Asimismo, algo que siempre les digo en las clases de hepatitis es que miren, puede ser hepatitis B crónica cuando un paciente tiene poliarteritis nodosa. Puede ser una manifestación extrahepática. Pero ¿a dónde lo derivan a veces cuando hay poliarteritis nodosa? Al internista, al reumatólogo, etcétera. Anemia aplásica puede ser una manifestación de hepatitis crónica. Una glomerulopatía membranosa o pseudomembranosa puede ser también una manifestación de hepatitis B crónica. Asimismo, glomerulonefritis membrano proliferativas es muy frecuente encontrar en pacientes con VIH ya en estadio avanzado y también en hepatitis B crónica. Repito, las glomerulopatías membranosas o glomerulonefritis membrano proliferativas podrían ser también manifestaciones de hepatitis B crónica. No se olviden, doctores, hay manifestaciones extrahepáticas. Ese sería el cuadro clínico de la hepatitis B, subdividido en esos dos grupos. ¿Cómo sería la historia natural? Un poquito ya más rápido, porque ya hemos visto la hepatitis A. Vamos a tener ese mismo esquema: periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo de ictericia y periodo de cronicidad. Entonces, miren, es mucho más largo el periodo de incubación, recordando que un promedio de 28 días, desde 15 hasta 50 días en la hepatitis A. En cambio, acá es de 1 o inclusive 4 meses en promedio, que puede ser más en algunos casos, dependiendo del estado inmunológico del paciente. Pero el promedio es de 1 a 4 meses después de una exposición de riesgo. ¿Y qué nos daría? Un periodo prodrómico que dura casi similar al periodo de incubación, de 1 a 4 meses. Y los síntomas hemos visto que pueden ser subclínicos, que pueden ser a veces anictéricos o asintomáticos. Es decir, a veces el periodo prodrómico no se presenta y pasa a la siguiente fase, que es el periodo de ictericia, que dura un promedio de 2 semanas. Si es que se presenta, obviamente, porque si no, sigue pasando la evolución y termina cronificándose. Y esa cronicidad dura años en esta historia natural de la hepatitis B. Por lo tanto, si ya estoy en el periodo ictérico, la infección ha avanzado tanto que ya tendríamos cambios morfológicos en el hígado, reconocidos inclusive por estudios por imágenes. E inclusive entre el periodo ictérico y el de cronicidad ya hay grados de fibrosis, que sería la forma o la mejor forma de evaluar la cronicidad en la hepatitis B. Definitivamente ya en el periodo crónico vamos a tener casos de cirrosis o de cáncer como el hepatocarcinoma, donde ya estaríamos en la disfunción orgánica e inclusive en el cambio celular que se denomina metaplasia y displasia, definitivamente. Vamos a ver entonces dónde o cuáles son los periodos de contagiosidad. El periodo de contagiosidad en la hepatitis B
definitivamente es 2 semanas antes de que empiece el periodo prodrómico. Y es difícil a veces de saber quién o quién no puede contagiar. Ya cuando estoy en la fase itérica, es el periodo donde el paciente o la paciente contagia mucho más esta infección. Y ni qué decir en la etapa crónica, que hay que identificar cuando hay replicación viral o cuando hay carga viral presente. Ahí es donde el paciente contagia. Entonces, este contexto me permite ver que la fibrosis es un estado en donde puedo ver si el paciente fue ictérico o no, y si ya lo tiene es porque ya tiene un grado de fibrosis y deberíamos valorar el tratamiento. La inmunidad dura un promedio a nivel mundial de 5 años. Sin embargo, los últimos estudios de inmunizaciones en relación a la presencia y sobre todo la cantidad de anticuerpo IgG de la hepatitis B que permite un estado inmune es en promedio entre los 10 y 15 años. Por eso, de ahí surge el famoso refuerzo de la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, vamos a ver que al igual que la hepatitis A, en este sí tienen mucha igualdad, es que en menores de 2 años y en la terceras, cuartas partes de adultos son asintomáticos o subclínicos. Miren, comparten esta característica clínica. Asimismo, sigue también teniendo, al igual que la hepatitis A, asintomáticos, cuadros leves y en un porcentaje de 0,1 hasta 0,5% casos de hepatitis B fulminantes, pero ya hemos visto los factores de riesgo. Y también, a diferencia de la hepatitis A, la hepatitis B sí progresa a cuadros crónicos. La hepatitis A no cronifica. Por lo tanto, es muy similar los porcentajes de presencia de síntomas. Sin embargo, hay una eh, patología que se puede asemejar a la hepatitis B que se llama la enfermedad del suero Laic. Asimismo, hay síntomas constitucionales que son muy frecuentes, pero que a veces hace pensar que puede ser otra patología, es decir, enmascara a lo que es la hepatitis B, cuáles son malestar general, fiebre, náuseas, vómitos, dolor en cuadrante superior derecho del abdomen y anorexia. Son los mismos síntomas que tiene la hepatitis B o cualquier otro proceso infeccioso viral. Por eso que en algunos libros van a encontrar una lista de virus y ahí va a estar el virus de la hepatitis B como los virus que tienen capacidad de enmascarar, es decir, se les considera virus como grandes simuladores. ¿Por qué? Porque van a hacer pensar en otras patologías menos en ellos. En cambio, la ictericia en la hepatitis B puede durar desde 2 semanas hasta 4 meses en promedio y lo que más resalta son los ojos amarillos, es decir, la ictericia en escleras. Esa es una característica frecuente en los pacientes que tienen hepatitis B con ictericia. Inclusive no pueden tener o no, su piel no les permite reconocer la ictericia, pero definitivamente la ictericia en escleras es más frecuente. La ictericia, la coluria, la colia, el prurito, al igual que la hepatitis A, va a estar presente, la hepatomegalia, esplenomegalia, petequias y arritmias también. ¿Por qué? Porque van a afectar los patrones de función del hígado o de colestasis o de injuria celular directa. Pero el periodo es mucho más largo, es de 2 semanas hasta 4 meses.
Finalmente, el periodo de convalecencia, el promedio es una semana hasta un mes, pero tiene la disminución del tinte ictérico hasta su eliminación y la recuperación de la actividad física y el apetito. Y igual que la hepatitis A, hay que tener mucho cuidado en este periodo de convalecencia en que el paciente debe hacer una dieta, es decir, todo sancochado y además evitar grasas, alcohol u otros como fumar para no dañar más a ese hígado. Asimismo, una hidratación adecuada sería la base de del tratamiento de este periodo. Vamos a ver entonces la fase aguda, lo que es la parte de la incubación, que son, ya hemos visto, varias semanas, desde un mes hasta 4 meses, en donde la viremia y los antígenos van a ser los que permitan el diagnóstico. Ejemplo, el antígeno de superficie es uno de los marcadores que permite la identificación de la infección, no solo o principalmente en fase aguda, sino también en algunos casos en la fase crónica, cuando hay replicación. Asimismo, el antígeno E es el que se asocia a replicación activa del virus y su presencia es mucho más sensible para la fase aguda o, insisto, en la fase de replicación o viremia. Asimismo, la viremia es principalmente en sangre, no es tanto en la parte gastrointestinal, pero sí en secreciones como el semen o la secreción vaginal o la saliva como puntos de posibles ventanas de transmisión. Y ni qué decir la presencia del anticuerpo o de los anticuerpos, sobre todo el IgM, que es contra el core, que ya hemos visto que es la parte que protege al núcleo. El core puede durar inclusive más de 6 meses, la presencia, un poquito más de 6 meses en sangre. Y es un marcador, por eso, importante como IgM. Como IgM es el anticuerpo contra el antígeno core. En cambio, los diferentes IgMs de otros antígenos duran mucho menos tiempo que 6 meses, por eso no son considerados marcadores de importancia clínica, pero sí el del core. Asimismo, el IgG contra el antígeno de superficie, el IgG contra el antígeno E, nos permiten tener una evaluación mucho más certera de qué fase estaríamos presentando a este paciente. Entonces, esos son los marcadores más importantes en la fase aguda. Sin embargo, entre la segunda semana y las 16 semanas aparece un periodo llamado ventana que se da solamente en un grupo significativo de pacientes. ¿Cuál sería? Los famosos asintomáticos y los famosos portadores subclínicos, en donde ya no va a haber presencia de viremia o de antígeno E, sino que va a estar predominantemente por la presencia de los anticuerpos. Pero este tipo de pacientes, al ser asintomáticos o subclínicos, tienen la capacidad de mayor contagio. Ojo, así como hay un periodo ventana en VIH, en la fase aguda de la hepatitis A, perdón, de la hepatitis B, entre 2 y 16 semanas
de la infección aguda, que se le denomina infección aguda reciente, existe el periodo ventana. No se olviden, doctores. Asimismo, en la fase crónica tenemos 5 subtipos y recordarán que hemos mencionado en ese cuadrito de agudo y crónico en donde hay ciertos grupos donde existe presencia de carga viral. Por ejemplo, carga viral voy a encontrar en la fase 1 y una carga viral un poquito alta en comparación al resto de las 5 fases crónicas, pero va a ser mucho menor la carga viral que la fase aguda. Téngalo en consideración. ¿Qué vamos a obtener en la fase 1, denominada fase de infección crónica inmunotolerante, porque está haciendo la transición de la fase aguda a la fase crónica? Va a predominar el antígeno E, el de replicación. Va a predominar el antígeno E. ¿Va a haber carga viral? Por supuesto que sí. Superior a los 2000 copias, por supuesto, pero menor que la fase aguda. Asimismo, vamos a tener el anticuerpo contra el core positivo, el antígeno de superficie también positivo. Ni qué decir el antígeno E, porque está replicando y está cambiando de la fase aguda y está iniciando la fase crónica y hay carga viral. Asimismo, va a haber oscilaciones con disminución de la carga viral progresiva en la fase 2, que se denomina hepatitis crónica inmunoactiva. ¿Por qué? Porque aquí los anticuerpos van a tener mayor cantidad que la fase 1. Son iguales, más cantidad, por lo tanto la carga viral va oscilando y disminuyendo. ¿Qué pasa en la fase 3, que se le denomina infección crónica portador inactivo? Es que la presencia de carga viral puede ser muy baja, menor a los 2000 unidades internacionales por mililitro, o puede ser negativo en ciertos momentos. Por lo tanto, esta fase, ¿qué va a tener? Transaminasas normales, al igual que la 1, porque recién estaba empezando, y en la fase 3 porque la carga viral ya ha ido desapareciendo y por lo tanto no hay mayor actividad de daño al hígado. Por lo tanto, las transaminasas son normales. Así igual que la biopsia va a ver normal porque recién está haciendo transición a la fase crónica, el hígado no ha sufrido alteración. En cambio, en la fase 2, donde hay mucha mayor cantidad de antígenos y anticuerpos, la carga viral está en disminución, pero mi TGO y TGP, sobre todo el TGP, va a estar alto, con valores oscilantes, inclusive teniendo valores entre 500 y 1000. Pero acá ya va a haber inflamación del hígado o fibrosis, que es lo que me interesaría identificar. Asimismo, ya hemos visto que la fase 3 no hay alteración del TGP, principalmente TGO, y las cargas virales no son tan altas, pero va a haber fibrosis, pero una actividad mínima, por lo tanto la inflamación no va a ser frecuente. Lo que más vamos a encontrar es fibrosis. En la fase 4, al igual que la fase 2, la carga viral se reactiva, aumenta, inclusive superando los 2000 copias o unidades internacionales por mililitro, siendo baja en comparación a la fase 2. Va a haber oscilaciones y va a ir disminuyendo, pero este va a ser más próximo a 2000 copias. Por lo tanto, si hay actividad, mi antígeno E, en este caso, por ser ya una fase evolutiva,
se negativiza. Sin embargo, los anticuerpos siguen aumentando y lo que va a generar esos anticuerpos que la carga viral oscile, pero también los virus vayan a el hígado por tener el tropismo y van a generar una injuria celular. Por lo tanto, va a haber oscilaciones en valores altos al TGP o valores normales, pero por lo general se considera oscilaciones superiores o normales. En cambio, en el 2 sí van a ser siempre superiores las oscilaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Nuevamente inflamación y fibrosis. Finalmente, en la fase 5 de la fase crónica de la hepatitis B, vamos a ver que ya en la fase 4 se negativizó el antígeno E. Aquí va a haber ya una negativización del antígeno de superficie. Por eso que cuando a mis alumnos que rotan conmigo les explico que a veces tener un antígeno de superficie negativo no garantiza que no haya tenido la infección ni que esté en fase crónica, porque la única fase donde es negativo el antígeno de superficie es la fase 5, la última fase de la parte crónica, donde el anticuerpo core va a estar presente, pero vean que el antígeno de superficie es negativo, porque ya se negativizó en la fase anterior, correcto, el antígeno E, por lo tanto, el antígeno E acá también va a estar negativo, al igual que el antígeno S. Pero ¿cuál va a estar positivo? Sus anticuerpos. El anticuerpo contra el antígeno E y el anticuerpo contra el antígeno de superficie van a ser positivos. Eso es lo que caracteriza a la fase 5. Negativización del antígeno de superficie, negativización del antígeno E, pero presencia de sus anticuerpos. La presencia de sus anticuerpos me dice que estamos en una infección oculta debido a la cero conversión del antígeno de superficie. Es decir, cero conversión significa negativización de ese marcador. Doctor, ¿y puede haber cargas virales muy bajas? Puede haber, pero bajas. Y no hay alteración del TGP ni del TGO. En la biopsia, ¿van a encontrar fibrosis? No, porque como los anticuerpos han ganado aparentemente, el virus está escondido. Por lo tanto, no hay carga viral y si la hay es muy pequeña y no hay alteración de las transaminasas. Y la biopsia aparentemente podría ser normal. ¿Y qué pasa en embarazo? Por ejemplo, si estoy en la fase 1, tengo que dar tratamiento. Si estoy en la fase 1 con carga viral, a pesar de que mi biopsia está normal o mi TGP o TGO está normal, pero tengo carga viral, tengo que darle tratamiento. Doctor, pero si tiene antígenos y anticuerpos, no es tan necesario. Se toma la decisión por ser gestante con cualquier carga viral, que pueda ser mayor a 2000 definitivamente, pero puede haber cuadros inferiores también en la fase crónica. En la fase 2 se da tratamiento siempre. ¿Por qué? Porque hay carga viral y hay alteración del TGP y hay fibrosis en cualquier grado. En el 4 también se da siempre el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un grado de fibrosis, hay alteración o normalización del TGO-TGP, pero va a haber cargas virales. Entonces, cada vez que encuentre cargas virales, tengo que dar tratamiento. Con una excepción, repito, que en el embarazo está en fase 1, doy tratamiento. Doctor, ¿puede estar en embarazo en fase 2? Doy tratamiento. Doctor, está en embarazo y puede estar en fase 4, doy tratamiento.
En fase 3 podríamos valorar si es que hay o no fibrosis y dar tratamiento. Y en el 5, doctor, pero no hay carga viral, no hay alteración de la biopsia, no hay alteración del TGP, pues tendríamos que valorar si hay grado de inmunosupresión. Y si es gestante, solo en esa condición daríamos tratamiento. Esa es la importancia del tema de hepatitis B, doctores. Entonces, ya sea fase aguda, mucho más, definitivamente tengo que dar tratamiento. En fase crónica, ¿cuándo? Estadio o fase 1, fase 2, fase 4. Fase 3, solo si hay fibrosis. Y fase 5, solo si hay inmunosupresión. Los diagnósticos, hay que ver si la hepatitis en fase aguda se recuperó y no evolucionó a hepatitis crónica, por lo tanto, va a tener anticuerpos altos y no va a haber carga viral y también no va a haber daño en el hígado. Por lo tanto, diríamos que esa es una fase aguda recuperada. En esas condiciones, no hay fibrosis, no hay alteración del TGP, TGO, no hay carga viral, no hay alteración de síntomas, por lo tanto, se puede decir que el paciente se ha recuperado. ¿Presencia de qué? De anticuerpos. Esa sería la característica. En cambio, en la hepatitis B crónica, depende del curso y la evolución. Ya hemos visto los 5 subtipos. Entonces, es importante definir si estoy frente a un cuadro agudo o crónico. Sí. Y del crónico, saber que hay 5 subtipos. ¿Y qué me permite dividir si es agudo o si es crónico? La inmunoglobulina M. Subida de la inmunoglobulina M es la que permite dar esta clasificación. No se olvide. Definamos entonces brevemente algunos términos que debemos de recordar. Hepatitis crónica, enfermedad necroinflamatoria, porque necrosa el tejido y esa necrosis es reemplazada por tejido fibroso, fibrina. Por lo tanto, hay fibrosis y genera un proceso inflamatorio que causa pues la infección persistente de la hepatitis B y se subdivide en antígeno E positivo o en antígeno E negativo. Lo que hemos visto, ¿dónde se negativiza el antígeno E? En la fase 4. Quiere decir que en la fase 1, fase 2, fase 3 crónica va a ser antígeno E positivo. En cambio, en la 4 ya es antígeno E negativo. En la fase 5 va a ser antígeno E negativo, pero también en la fase 5 se negativiza el antígeno de superficie. Recuerden eso. ¿Cómo se define portador asintomático? Es decir, hay presencia del virus de la hepatitis B persistente, pero ya hemos mencionado que no hay enfermedad que altere la estructura del hígado ni tampoco sus transaminasas. Es decir, no hay enfermedad necroinflamatoria, pero sí detecto el antígeno de superficie y no hay síntomas y no hay alteración. Por eso se le llama portador asintomático. ¿Puede tener carga viral? Por supuesto, en el periodo ventana, que ya hemos visto en la fase aguda. O estar en las fases crónicas, pero no manifestar ninguna sintomatología. Hepatitis B resuelta. ¿Qué significa? Es una infección de la hepatitis B, pero no hay viremia. La bioquímica, es decir, transaminasas normales. Histología, es decir, no hay fibrosis, no hay cirrosis, no hay hepatocarcinoma.
y por lo tanto no hay enfermedad hepática. Y eso significa que es una hepatitis B resuelta, es decir, le dio la infección, pero los anticuerpos han detenido la replicación y el avance a la fase crónica. Entonces, doctor, diríamos que la hepatitis B resuelta se podría denominar como una hepatitis B en periodo ventana crónico o permanente. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque el genoma de la hepatitis B va a estar siempre en la célula del hígado, pero no está en replicación. Y eso ha permitido que los anticuerpos lo mantengan en una fase latente de por vida. ¿Por qué? Por sus anticuerpos. Doctor, otras definiciones. ¿Qué significa reactivación aguda o qué significa reactivación crónica? Es decir, que durante la infección aguda, el paciente empieza a tener IgM e IgG de repente, pero más IgM, pero las transaminasas volvieron a su normalidad en ese periodo de 6 meses. Antes de que cumpla 6 meses, vuelve a elevarse las transaminasas, más de 10 veces el límite superior normal o mayor a 2 veces el límite basal, siempre y cuando conozcamos cuánto era su TGO o su TGP, pero dentro de los 6 meses. Eso se llama reactivación aguda. Reactivación crónica que esté en la fase crónica más de 6 meses y haya presencia de carga viral y que empiece a generar daño a nivel del hígado. ¿Cuáles serían esas fases de esas 5 fases? La fase uno, la fase 2, la fase 4. Esos son los que podríamos mencionar y encajan en lo que es la reactivación crónica. Asimismo, aclaramiento significa desaparición. Aclaramiento significa desaparición. En este caso, ¿en qué fase desaparece el antígeno E en la fase 4? Y obviamente, eso sería el aclaramiento del antígeno E, su desaparición. ¿Dónde? En la fase 4. Entonces diríamos que en la fase 4 ocurre el aclaramiento del antígeno E. Y el otro sería la seroconversión, es decir, la negativización del antígeno E, pero la detección del anticuerpo contra el antígeno E en un individuo que previamente tuvo el antígeno E positivo y que estuvo asociado a una carga viral de 10 o menor a 10 a las 5 copias por mililitro. En pocas palabras, ¿dónde ocurre esto? La seroconversión o la negativización también ocurre entre la fase 4 y la fase 5, sobre todo en la fase 5. ¿Por qué? Porque se ha negativizado. No lo voy a poder rastrear el antígeno. Finalmente, la reversión del antígeno E, es decir, después de haber desaparecido o negativizado, el paciente vuelve a tener positividad del antígeno E. Y eso puede ocurrir en cualquiera de las fases crónicas, uno, 2, 3 o 4 o 5. Y por eso que el tema de hepatitis B y sobre todo crónica se les hace un poquito muy difícil a algunos colegas si es que no entienden la terminología o no comprendieron la fisiopatología que yo lo traduzco en etapas evolutivas, aguda y crónica. Y vean que en cada una de ellas hay terminologías clínicas que deberíamos de conocer.
Por lo tanto, para el diagnóstico, me servirían reconocer cuatro antígenos y cuatro anticuerpos. Por lo tanto, tendría que saber ocho marcadores, cuatro propios del virus, que son sus antígenos, que cuáles son el antígeno de superficie, que es la marca, el rastreador, diríamos, de la infección. El antígeno E, que me permite la replicación, saber que se está replicando si es que es positivo el antígeno E. El antígeno core, pues es la presencia de esta sustancia que va a formar el core interno que protege al genoma. Y ni qué decir, el propio genoma se convierte en un antígeno rastreable a través de la carga viral. Así como hay características de ese virus, tengo que tener su contraparte, la producción de anticuerpos contra dichos antígenos. Por ejemplo, los anticuerpos contra el antígeno de superficie, ese es un anticuerpo muy importante que lo vamos a mencionar en unos minutos. El antígeno contra, perdón, el anticuerpo contra el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno E, que ya hemos visto que puede o no estar presente, sobre todo en las últimas fases crónicas, y el IgM y el IgG, que me permite clasificar, pero del core, obviamente son los anticuerpos contra el core, el IgM contra el antígeno core y el IgG contra el antígeno core. Es el que me permite clasificar a la hepatitis tanto aguda como crónica. Y finalmente, el anticuerpo contra el genoma de ADN del virus de la hepatitis B. Entonces, si sé los antígenos y sé los anticuerpos, que son 8 en total, pero no todos me van a servir. Van a ser menos todavía el aprenderme para poder diagnosticar o no a estos pacientes. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico? Pues principalmente con 3 antígenos y un anticuerpo para hacer diagnóstico y sobre todo clasificación. Sería mi antígeno de superficie, principalmente, mi antígeno E de replicación y mi carga viral. Y el que me va a permitir valorar si estoy en una fase aguda o crónica es los anticuerpos IgM e IgG contra el core, el antígeno core total, ¿no? Entonces, vemos que con eso me permite diagnóstico. Sin embargo, les mencionaba algo muy importante. ¿Recuerdan que les mencioné que para poder determinar si un paciente está inmunizado o no y poder recomendarle una vacuna, cosa que es una pregunta muy clave, es el anticuerpo contra el antígeno de superficie? Y diríamos que tendríamos que conocer para poder recomendar en un paciente si necesita o no un refuerzo, sería pedir el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y ese valor debería de ser mayor o igual a 10 miliunidades internacionales por mililitro. Si es que este valor es más de 10, por ejemplo, un valor de 16, un valor de 12, un valor de 20, el paciente estaría inmunizado y no necesitaría refuerzos. Ese es el dato. Pero doctor, si tiene un anticuerpo contra el antígeno de superficie 6, valor 6, doctor, está menos de 10. Ese paciente necesita urgente que se vacune y se refuerce sus 3 dosis. ¿Por qué? Al tener un valor menor de 10 con el anticuerpo contra el antígeno de superficie, ese paciente no está inmunizado, por lo tanto se puede contagiar
de virus de hepatitis B, a pesar de que le habían puesto sus vacunas en edad temprana? La respuesta es que sí se puede contagiar. De ahí surge la importancia de la vacunación. Asimismo surge, este es un pantallazo que tomé hace tiempo y que permite dar la clase, es acerca de la serología de la hepatitis B. Ahí está, por ejemplo, el doctor Strange tratando de dominar al virus de la hepatitis B. Pero necesita saber, al igual que ustedes, futuros médicos generales, es la clasificación dependiendo de la presencia de los antígenos y anticuerpos. Para definir si un paciente está en infección aguda, obviamente tengo que tener presencia de antígenos, no tengo que tener presencia de anticuerpos. Por ejemplo, antígeno de superficie definitivamente tiene que estar presente. Tiene que estar el antígeno E, por supuesto, porque me dice que está en replicación, el que está en color amarillo. Y carga viral, es decir, el ADN, por supuesto. Y fase aguda, pues tiene que haber la presencia de IgM, ya hemos visto que es contra el antígeno core. El IgM tiene que estar presente, el IgG no, para decir que es una infección aguda. En cambio, la infección recuperada, mis antígenos, correcto, no deberían estar presentes. Tengo que tener mis anticuerpos contra el antígeno de superficie. Tengo que tener el anticuerpo IgG contra el core. Si tengo IgG, pues he tenido la infección. Y tengo que tener el anticuerpo contra el antígeno E. Entonces, puro anticuerpo significa infección recuperada. Y doctor, ¿y cuál sería la diferencia entonces con los anticuerpos de la vacuna? La vacuna solamente te va a dar anticuerpos contra el antígeno de superficie, que ya hemos visto en la diapositiva anterior, que tiene que ser mayor o igual a 10 miliunidades internacionales por mililitro para decir que estás inmunizado. Y la vacuna solamente te da anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y el resto de marcadores no debería existir. Eso significa que estás vacunado. Asimismo, después tengo que identificar fase crónica con replicación o sin replicación. Fácil. Tengo que tener antígenos de superficie, tengo que tener o no presencia del IgG contra el core, que es el anticuerpo IgG contra el core. Pero para ver si hay replicación, tengo que tener dos valores. El antígeno E que replica y por lo tanto debe haber presencia de carga viral. Y eso sería crónica con replicación. En cambio, si es crónica sin replicación, obviamente solamente tengo que tener el anticuerpo contra el antígeno E. ¿Por qué? Porque si tengo el anticuerpo contra el antígeno E no debería estar porque no lo va a permitir el anticuerpo y por lo tanto no se replica, no habría carga viral. Finalmente, el portador sano, que a veces es uno de los últimos que he sido preguntados, es la combinación de presencia de antígeno de superficie, presencia de IgG, porque es en la fase crónica, portador, IgG, no debe haber IgM. Para ser portador tiene que haber IgG. Y finalmente, puede o no haber carga viral, pero lo que sí no debe de faltar es el anticuerpo contra el antígeno E que replica. Sin embargo, hay una pregunta que vino hace unos años donde dice, ¿un portador sano o la clasificación de portador sano podría contagiar el virus de la hepatitis B? ¿En qué condición? Y la respuesta era cuando había presencia
de ADN o carga viral. Esa era la condición. Por eso que ese más menos toma relevancia en el portador sano si es que tiene carga viral, a pesar de que no puede haber el antígeno E. ¿Por qué? Porque podría estar en esa fase entre 4 y 5 de la cronicidad y tener carga viral y transmitir la infección. Recuerden esa pregunta. ¿Un portador sano podría transmitir la hepatitis B? Sí. ¿En qué condición? Cuando tiene carga viral, sería la respuesta. Y no se olviden de la vacuna. Muy bien. Entonces, el perfil serológico había antes una clasificación que dejó de usarse, pero sin embargo en los últimos años ha tomado nuevamente relevancia. Es aquel que es debido a la mutación del core. Esta partícula que forma parte de la envoltura del núcleo, porque envuelve o protege al genoma, es el core, sufre una mutación y se denomina mutante precore. ¿Qué características va a tener? Es que va a tener el IgG, obvio, IgG, antígeno de superficie, pero va a tener anticuerpo y ADN. Ese es el que transmite lo que sería la variante del portador sano que acabo de explicar, pero que hace años se conocía como mutante precore, pero que actualmente se le conoce como portador sano que transmite lo que es la infección. Asimismo, vean, ahí está la definición, no me voy a detallar porque ya lo he seguido mencionando, sino que repetiré solamente algunas cositas. El antígeno de superficie es detectable entre el primer y segundo mes después de la infección. Ojo, después de un mes o después de 2 meses de haberse sido infectado, recién se puede detectar el antígeno de superficie. Por eso es que si viene un paciente con sospecha de que pudo haberse contagiado, se debe de repetir en 2 o en 3 meses un nuevo control, solo en la hepatitis B. El antígeno de superficie tiene su anticuerpo. Si este está presente, me proporciona inmunidad y ya sabemos el valor de las 10 miliunidades internacionales por mililitro, que tiene que ser mayor a ese valor. El antígeno E es el que marcador de replicación. El anticuerpo contra el antígeno E, ¿cierto? Vamos a ver que se correlaciona con disminución de la replicación o no replicación. Asimismo, el antígeno core, si se detecta en sangre, significa que hay viriones activos, el antígeno core. Y el IgM dura 6 meses. Pruebas complementarias, por lo tanto, ya recordando las primeras diapositivas, tengo que pedir un hemograma, pero tengo que centrarme en la presencia de linfocitos, si estos pueden estar aumentados o bajos, pero principalmente en plaquetas, porque las plaquetas es un reactante de fase aguda, muy sensible, que si aumenta o baja, me permitiría sospechar si estoy en fase aguda, si aumenta, o si con una disfunción crónica. Ni qué decir, ni olvidarse de las pruebas como la urea y la creatinina, recordando que hemos mencionado que hay manifestaciones extrahepáticas con afectación renal, las glomerulopatías, que podrían estar asociadas a la hepatitis B y por lo tanto es importante valorar y evaluar la función renal en forma indirecta calculando la tasa de filtrado glomerular. Ni olvidarse del perfil hepático completo y también recordar
que nuestra norma o guía internacional, bueno, peruana más que todo, se tiene que descartar serológicamente otras infecciones de transmisión sexual, como el VIH, la coinfección con hepatitis D o C, y ver si estoy frente a un cuadro de hepatitis A, porque también puede ser el diagnóstico diferencial. En ese caso, la norma técnica del Perú menciona lo siguiente. Es la número 146 del MINSA del año 2018. Hay una prueba que nos permite evaluar el grado de fibrosis hepática en pacientes con hepatitis crónica y se le llama índice APRI. Vamos entonces a definir el índice APRI. El índice APRI es un modelo bioquímico que me permite valorar el grado de fibrosis, pero con un cuadro comparativo a través de una fórmula que utiliza a lo que es el TGP o AST y las plaquetas que mediante una fórmula nos da un valor similar a lo que dio los estudios del Metavir, que fueron biopsias tenían ya fibrosis e inclusive eh, hepatocarcinoma y se comparó para no hacer biopsias en los pacientes y es un predictor muy bueno. Vamos a verlo a continuación. Miren, el APRI, según la norma 145 del MINSA 2018, un valor menor de 0,5 nos dice que no hay fibrosis, hay ausencia. Y eso se compara con el metaanálisis que se realizó hace muchos años con biopsias hepáticas de pacientes, a la cual se le llamó escala de Metavir, en donde estos resultados de biopsias nos decían F0, ausencia de fibrosis, o un F1 con un grado mínimo de fibrosis, pero a nivel portal, sin almacenamiento o reserva de fibrosis en los septos. Entonces, era una fibrosis mínima, no significativa. Por eso el valor de 0,5 menor es ausencia de fibrosis. Si es que el valor está entre 0,5 y 1,5, la fibrosis es probable en categoría dudosa, pero ¿por qué? Porque sería compatible ese resultado del APRI con el Metavir F2 de clasificación, donde hay ya una fibrosis portal, pero con algunos septos. Pero es un daño mínimo. Pero si el valor definitivamente supera el 1,5 y es menor de 2, la fibrosis ya es significativa. Estamos hablando de una enfermedad avanzada, de una fase crónica, donde ya la fibrosis hay en un buen porcentaje del órgano hepático con numerosos septos, pero no hay cirrosis. Pero si el cálculo del APRI me da un valor mayor a 2, definitivamente estoy frente a una cirrosis. Y eso es compatible con la clasificación de la escala Metavir F4, donde ya la biopsia demostraba un grado de cirrosis hepática. Y esto es fácil para poder evaluar a los pacientes con hepatitis B crónica, sino que a veces no es muy conocido y no es aplicado a veces por los profesionales de la salud. Actualmente ustedes agarran su celular y ponen el índice ratio de APRI que relaciona, repito, lo que son los valores de TGP y plaquetas y te dan un valor. Y ese valor ya hemos visto en la tablita de la norma técnica 145. Según los últimos reportes y estudios, se creó una segunda calculadora que actualmente es la recomendada, que es el Fit for Score,
que me da el grado de fibrosis con un score muy próximo al APRI en su cuarta versión, pero te da o te solicita valores de TGO, TGP, la edad y las plaquetas. Y los valores son muy similares al del APRI. Y te permite clasificar el grado de fibrosis o no fibrosis o inclusive la presencia de cirrosis. En esa misma norma también menciona en la 146 del 2018, que es para hepatitis B en el adulto en el Perú, un- una prueba que lo realizan normalmente los gastroenterólogos que han sido capacitados, pero también lo puede usar el eh, especialista en imagenología, porque lleva dentro de su área la capacidad de usar una técnica que se llama elastografía fibroscan, es decir, una ecografía, una ultrasonografía, en donde tiene la capacidad de evaluar la rigidez por la utilización de ecos, y estos ecos se transmiten en un resultado valorado en kilopascales, y ese kilopascales me permite ver la probabilidad es igual que el APRI, pero en este caso es por una elastografía, porque me permite ver el grado de rigidez o no del tejido hepático. Entonces, si es menos de 7 kilopascales, también se hizo su comparativo o equivalente con la escala de Metavir y sería de 0, de F0 a F1, ausencia de fibrosis. Pero si los kilopascales están entre 7 y 9.4, es una fibrosis ya moderada, porque es un F2. Y también fibrosis significativa si es que es superior a 9.4, pero menor a 12 kilopascales. Si el valor es más de 12 kilopascales, ya hay una fibrosis grave. Estoy frente a una cirrosis probable, según la escala de Metavir. Entonces, vean que una sonografía con una variación que se le denomina elastografía para ver el grado de rigidez o fibrosis que ya tiene el hígado, me permite evaluar mucho mejor la estructura de rigidez de este órgano. Entonces tengo dos métodos importantes para poder evaluar el grado de fibrosis: el APRI y la elastografía. No olvidarse de esos puntos y aspectos. En relación al tratamiento, que ya vamos dándole fin al tema, vamos a ver que toda persona con diagnóstico de infección crónica de hepatitis B debe ser evaluado. Miren, ¿qué dice la norma? Por un gastroenterólogo o un infectólogo o un médico cirujano, es decir, un médico general, pero que tenga capacitación sobre el tema de brindar tratamiento antiviral. Entonces, miren, no es de una sola especialidad, son de dos especialidades muy importantes, gastro e infecto, pero también puede ser un buen médico general. ¿Qué necesita? ¿Qué herramientas? Criterios para poder ver si se inicia o no el tratamiento. Por ejemplo, ver el grado de fibrosis. ¿Les van a hacer biopsias? No, pueden utilizar el APRI o la elastografía según lo que ustedes dispongan. Pero el APRI es lo más fácil. ¿Qué más tengo que pedir? Mi transaminasas, mi TGO, mi TGP, pero sobre todo el TGP. ¿Qué tengo que pedir? Carga viral para tomar decisiones, si le doy o no tratamiento. Y sobre todo, la presencia o no del antígeno E, que es la replicación. Por lo tanto, el tratamiento principalmente, doctores, es con tenofovir.
Tabletas de 300 miligramos, la dosificación es una vez al día. Pero, doctor, ¿qué pasa si no tengo tenofovir? Si no tengo tenofovir o el paciente no puede recibir tenofovir, en su lugar se va a usar el entecavir. El entecavir tiene una presentación en tabletas de 0,5 miligramos, pero hay condiciones. Miren, si la tasa de filtrado glomerular es menor a 50 mililitros por minuto, ojo, en pacientes que tienen factores o disfunción renal, ¿cierto? El entecavir se le va a dar el doble. Vamos a ver. La dosificación normal en el adulto es de 0,5, es decir, una tableta. Doctor, pero ¿qué pasa si mi paciente tiene una hepatopatía? Si ya mi paciente tiene compromiso hepático, pero no ha recibido tratamiento, o si está en tratamiento y se descompensa en el camino, la recomendación es usar entecavir, pero van a ver que se le da dos tabletitas, no una, dos tabletitas. Doctor, pero ¿no sería contradictorio? No, porque si tiene falla hepática, descompensación hepática o está empeorando su hepatopatía, pues significaría que el virus de la hepatitis B está haciendo más daño. Entonces, si está haciendo más daño en el hígado, necesito reforzar la dosis. Correcto. Entonces, por eso se le da dos tabletas en un paciente que tiene una hepatopatía descompensada, pero por hepatitis B. Y finalmente, la tablita que está en los anexos de la norma técnica 146 es para ver, miren, cuándo se le inicia tratamiento. Escenario uno, ya hemos dicho que sí. El escenario 2, definitivamente sí. El escenario 3, miren, también se debe de iniciar tratamiento. En el escenario 4, para mayores de 30 años, también se debe de iniciar tratamiento. Y miren, combina TGP, carga viral, presencia o no del antígeno E. Pero si tiene cirrosis, ese sí o sí se da tratamiento. Y se da tratamiento de por vida, si es que ya tiene cirrosis. No confundan estos escenarios con la fase crónica, con la clasificación. Ojo, acá ya te junta todos los escenarios, inclusive si es que hay grado de cirrosis o no. Si hay grado de cirrosis, doctores, el tratamiento es de por vida. Escenario 5, 6 o 7 se tiene que evaluar el inicio de tratamiento solo si existe riesgo de hepatocarcinoma o reactivación de la hepatitis B con manifestaciones extrahepáticas. Ni qué decir si está en gestante, ¿no? Si es gestante en escenario 5, 6 o 7, doctores, inicienle tratamiento, porque si no, va a haber una transmisión vertical con ese bebé. Y si hay cirrosis, independientemente del escenario, se inicia el tratamiento y el tratamiento es de por vida. ¿Cuáles serían entonces, para ir finalizando mis objetivos del tratamiento? Pues que no haya carga viral, suprimir la carga viral, que se negativice los antígenos E y de superficie, en el mejor de los casos,
Una respuesta bioquímica adecuada es que mi función hepática vuelva a la normalidad, es decir, mis transaminasas dejen de estar elevadas. Y una respuesta histológica es que reduzca la probabilidad de cirrosis o tratar de detener lo que es el avance de la fibrosis. Esos son mis objetivos. Virológico, supresión virológica. Mi objetivo serológico, negativizar en lo posible el antígeno E y el antígeno de superficie. Y la bioquímica es que mi función hepática vuelva a la normalidad. Y lo otro es que si hay fibrosis no aumente y evitar que progrese a cirrosis. En la norma 159, que es la de la transmisión vertical, solamente voy a resaltar algunos aspectos para terminar la clase. Es importante que a toda gestante se le haga el screening, el descarte de la hepatitis B a través de una prueba serológica. ¿Me escuchan, doctores? ¿Estamos conectados? Sí, doctor, se le escucha. Ya, perfecto. Entonces, a toda gestante, doctores, hay que hacerle su screening, su prueba rápida. Por lo tanto, ni bien se acerque a su centro de salud, es decir, la primera atención, el primer contacto que se tenga con la gestante y el centro de salud, se tiene que pedir su prueba rápida. La norma técnica nos dice que se tiene que dar en el primer trimestre y en el tercer trimestre sus screenings. Primer trimestre, tercer trimestre. Y definitivamente ver que si sale positivo, hay que dosarle o hacerle el screening también a su pareja o parejas sexuales, porque puede también tener más de una sola pareja, como hemos tenido en el hospital. Y definitivamente, si se detecta en la atención primaria, derivar rápidamente al nivel 2 o al nivel 3. En pocas palabras, si estoy en mi puesto de salud con pruebas de tamizaje, tengo que enviarla al centro de salud inmediatamente. Si el centro de salud no puede, lo transferirá al hospital, que es de nivel 3. Entonces, ¿qué necesito enviar al INS, que es en Lima? 2 mililitros de suero. 2. 2 mililitros de suero en una botella y en otra botellita 2 mililitros de suero. ¿Por qué? Porque tengo que pedir mis anticuerpos y mis antígenos que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son? Por el método de ELISA o CLEIA, es el antígeno de superficie, el antígeno E, el IgM del core y también el IgG del core. Eso serían mis 2 mililitros para evaluar la serología. ¿Y 2 mililitros por qué, doctor? Más, en otra botellita. Son los para ver la cantidad de genoma o la carga viral que me va a permitir clasificar a mi paciente. Lo rotulamos, tanto el nombre de la gestante o del recién nacido, dependiendo, y en mi puesto de salud tengo que pedir, o centro de salud u hospital, tengo que pedir estudio de la función hepática, TGO o TGP. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcialmente activada. Mínimo, porque también puedo pedir glucosa, puedo pedir albúmina, porque me va a permitir la evaluación de la función hepática. Ni qué decir el hemograma, ¿no? En donde tengo que valorar plaquetas y con lo que ya hemos expuesto, puedo calcular inclusive el APRI, que es lo más sencillo, lo más rápido para valorar si hay grado de fibrosis o no. ¿Y eso qué significa? Es compatible
con la escala de Metavir para determinar fibrosis o lo que es cirrosis. O tener la posibilidad, si es que lo tenemos, de una elastografía que nos mide el grado de rigidez del hígado, es decir, de fibrosis, a través de kilopascales. El tratamiento en la gestante o el recién nacido, muy particular, veamos, en gestantes se inicia el tratamiento entre las 24 y 28 semanas, doctores, no antes, no a las 8 semanas, no a las 12 semanas, no. Es a las 24 a 28 semanas se inicia el tratamiento de la gestante ¿con qué? Con tenofovir. Doctor, pero usted dijo que también se puede usar en el adulto entecavir. No, en la gestante no se puede usar entecavir. Y finalizar inclusive hasta el cuarto mes después del parto o cuando el bebé cumpla 4 meses y se podría suspender el tratamiento. Cuando no se puede usar, suspender el tratamiento, y hemos dicho que en el escenario uno, cuando hay fibrosis, no se puede. Si hay fibrosis, es de por vida el tratamiento. Y dependiendo de las subclasificaciones de la hepatitis crónica, porque podría ser más el tiempo en este tipo de pacientes. ¿Quién suspende el tratamiento? Según la norma 159, lo suspende un infectólogo. Ojo, lo suspende un infectólogo. En el recién nacido, en cambio, el manejo es muy interesante y me permite ver que antes de las 12 horas de vida, ojo, antes de las 12 horas de vida, tengo que administrar inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B, específico, es una inmunoglobulina específica. ¿Cuánto es la dosis? 0,5 mililitros intramuscular, una sola dosis. Y también debo de administrar la vacuna contra el virus de la hepatitis B, que se da junto con la BCG como las dos primeras vacunas en el gestante, perdón, en el recién nacido, no en la gestante, perdón. Y también es el valor de 0,5 doctores intramuscular. Pero hay una condición muy interesante para administrar la vacuna según la norma 159. Que mi bebé recién nacido idealmente debe de pesar más de 2 kilos. Doctor, tiene 2 kilos y uno, ya también se le pesa. Doctor, pero tiene 1 kilo 990 o 999 gramos. Bueno, también se vacuna, doctores. Hay una tablita que quiero mostrarles y con eso ya termino la ponencia. Es que en España, muy interesantes sus propuestas, es cómo evalúan al recién nacido hijo de madre con hepatitis B. Tengo que ver si le puedo hacer a mi bebé, pregunta de exámenes a veces, el antígeno de superficie. Si le puedo hacer el antígeno de superficie y me sale negativo, vamos a la parte inferior, y pesa menos de 2000 gramos, es decir, menos de 2 kilos, puedo vacunarlo. Y la vacuna es a los 2, 4, perdón, a los 0, que es la vacuna inicial, luego a los 2, 4 y 6 meses, que es su vacuna, y no se realiza pruebas serológicas. Al igual que si pesa 2 gramos o 2 kilos, perdón, 2000 miligramos, 2 kilos, la vacuna es solamente al recién nacido, antes de las 12 horas, a los 2 meses y a los 6 meses. Pero ¿qué pasa si el antígeno de superficie es positivo? El antígeno de superficie, mire, tengo que vacunarlo si es menos de 2 kilos, igual a los 0, 2, 4 y 6 meses. Pero tengo que ponerle la inmunoglobulina
y después tengo que determinar o dosar los anticuerpos, que es en este caso el anticuerpo contra el antígeno de superficie y tiene que ser mayor a 10. Esa es la única condición. En el caso de detectar el antígeno de superficie en mi bebé, tengo que después hacer controles y medir los anticuerpos. ¿Cuándo? Si es antes de los 2 kilos, a los 0, 2, 4 y 6 meses. Tengo que dosar en cada uno sus anticuerpos. En cambio, si es más de 2 kilos, solo a los 0, ya a los 2 y 6 meses le hago los controles de anticuerpos. Eso me va a permitir si le voy a poner o no un refuerzo más a mis bebés. Eso sería todo, doctores, por el día de hoy. Vean que son temas muy largos, no son temas nada fáciles. He tratado de transmitirles definitivamente los conceptos más importantes para cada uno de ustedes. ¿Habrá preguntas? Este es el momento importante. ¿Estará la delegada presente, la doctora Espíritu? Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Buenas Eh, noches, doctor. los participantes, ¿cuántos son en su promoción? En todo mi ciclo, en todo noveno, En los que están llevando infectología. ¿Cuántos son? un aproximado de 50, doctor. Doctora, hay menos de 30. Sí, algunos tienen clases el día de hoy, pero yo grabo las clases y les comparto. Ah, ya, perfecto. Para que No no se se lo pierda. preocupe. Sí, no se preocupe, doctor. Ah, ya, perfecto. ¿Alguna pregunta, doctores? Sé que me he ido un poquito más del tiempo, pero creo que vale la pena transmitirles los conocimientos a cada uno de ustedes. Y bueno, y si lo graban y lo comparten, mucho mejor. No sé si hay alguna pregunta, si no, para concluir el tema. Sé que es largo, doctores. Imagínense tratar de hacer este tema junto con los demás que son infecciones intestinales. Es muy complicado. Estaría pasando las dianas, nada más. Si no hay preguntas, doctores, agradecerles por su tiempo. Estudien, repasen. Si no han estado 100% atentos, la doctora les compartirá el link del video grabado. Vuelvan a repasarlo. Conmigo hasta el lunes en la tarde que haremos clase presencial. Chao, chao. Gracias, doctor, cuídese. Buenas noches. Chao, chao, doctores. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, doctores, a cada uno de ustedes por Gracias. estar atentos. Nos vemos.